Que Dios les bendiga y les guarde, queridos, es un gustazo saludarlos hoy martes 22 de abril. Estamos ya a punto de terminar nuestra serie El Camino a la Cruz. Hoy es el día 44 y se titula De verdad resucitó. En esta serie estudiamos los últimos capítulos del Evangelio de Mateo, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 28, el final de este hermoso libro de la Biblia que nos narra la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, y sobre todo su muerte redentora en la cruz y su resurrección con poder. Y hemos estado reflexionando en esa última semana de Jesús, conduciéndonos hacia la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús, que como hemos ya dicho muchas veces es el evento más importante en la historia de la humanidad, y su poderosa resurrección. Hoy vamos a reflexionar en eso, en la resurrección y sobre todo en la verdad de la resurrección. Es un hecho que Jesucristo resucitó. Es un hecho que hay evidencias históricas, hay evidencias testimoniales de gente que lo vio con sus propios ojos y podemos estar seguros que Cristo resucitó. Sin embargo, al final de cuentas no deja de ser una confesión de fe. Es algo que creemos, es el centro de nuestra fe, que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y Él resucitó. Podríamos decir que eso es el corazón de la fe cristiana. Ser cristiano es creer en Cristo Jesús, en su muerte redentora y en su resurrección. Así es que el desafío de hoy será ese, creer en la resurrección. Creer que de verdad resucitó, mis queridos hermanos, no es un cuento de hadas, no es una leyenda, no es un mito, es un hecho que creemos por fe. Hay evidencias históricas, evidencias testimoniales, pero es una confesión de fe que cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión. ¿Creo en Cristo o no creo en Cristo? ¿Creo en su resurrección o no creo en su resurrección? Tristemente, el mundo la niega. Hoy vamos a ver cómo desde entonces, desde la época de Jesús, había quien quería negar la resurrección de Jesús, falsificar las buenas noticias para dar otro tipo de noticias, rechazando a Jesús. Nosotros, no, mi amado hermano, nosotros creemos en Él, lo confesamos como nuestro Señor y le damos toda nuestra vida. Vamos a la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, por este devocional, por esta serie de devocionales que nos has permitido tener estudiando la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ayúdanos el día de hoy, Señor, a hacer una confesión de fe y creer con todo nuestro corazón que Cristo Jesús resucitó, murió por nuestros pecados y triunfó sobre la muerte, levantándose con gran poder en victoria. En el nombre santo de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, mis queridos, mis amados, mis apreciados, mis estimados hermanos que escuchan este devocional. Vamos a Mateo 27. Voy a leer el final del capítulo 27 y luego me voy a saltar al 28, del 11 al 15, que nos narra un poco la misma historia que tiene que ver con los guardias que fueron puestos para vigilar la tumba de Jesús y lo que pasó con ellos. Dice así la palabra de Dios, Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos. Se juntaron todos los líderes religiosos, los de un partido, los de otro. Todos estaban unidos en contra de Jesús. No eran amigos, no se caían bien, eran diferentes partidos, pero se unieron en contra de Jesús. ¡Qué terrible! Y fueron para reunirse con Pilato, versículo 63, diciéndole, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Mira cómo los líderes religiosos le dicen Señor a Pilato, adulándolo, su ansia de poder, su enojo, su odio en contra de Jesús los tiene completamente cegados. Y le dicen a Pilato, nos acordamos que Jesús dijo antes de morir que iba a resucitar en 3 días. Hasta los fariseos y los sacerdotes se acordaban que Jesús había dicho eso. Versículo 64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, vayan, asegúrenlo como saben. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los sacerdotes y los fariseos tenían miedo de que probablemente tenían miedo de que Jesús realmente resucitara y ellos quedaran mal. O que los discípulos vinieran y se robaran el cuerpo de Jesús diciendo que había resucitado. Y le piden al gobernador romano que mande una guardia que vigile para que nadie pueda sacar el cuerpo de Jesús y decir, aquí no está Jesús. Y esto es muy interesante, mis queridos hermanos, porque nos hace ver algo muy importante.
Si Jesús no resucitó, escúchame bien esto, si Jesús no resucitó, si fue un invento de sus discípulos, si fue un invento de la religión, lo que sea, era muy fácil comprobar que no fue así. Era muy fácil comprobar que no resucitó. Simplemente vas a la tumba, señalas el cuerpo de Jesús y dices, aquí está el cuerpo de Jesús, no ha resucitado. Y eso era lo que querían asegurarse los sacerdotes y los fariseos. Que nadie fuera a decir que Jesús resucitó. Entonces vamos a guardar bien el cuerpo para que esté ahí la prueba de que no ha resucitado. Qué interesante, qué interesante. Nadie nunca quiso negar la resurrección demostrando que tenían el cuerpo de Jesús en la tumba. ¿Sabes por qué? Porque la tumba estaba vacía de verdad. Y de eso dan testimonio hasta los que no creían en la resurrección. Vamos a leerlo. Versículo 11 del capítulo 28. Capítulo 28, versículo 11 dice así. Mientras ellas iban, las mujeres que fueron a ver a Jesús, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿De cuáles cosas, mis queridos hermanos? De la resurrección de Jesús, de que vino el ángel, de que los guardias se habían quedado como conejo lampareado, ¿se acuerdan? Y que las mujeres iban a contar las buenas noticias a sus discípulos. Entonces los guardias, cuando finalmente se les quitó la paralización, fueron y dieron aviso a los sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, les pagaron a los soldados, diciendo, esto tienen que decir ustedes. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo vamos a convencer y los vamos a poner a salvo. Entonces los guardias, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Los sacerdotes, los líderes religiosos les dijeron a los de la guardia, no digan nada, digan que vinieron sus discípulos mientras ustedes estaban dormidos y les vamos a dar mucho dinero. Oye, pero nos van a despedir, ¿cómo que nos quedamos dormidos en nuestro trabajo? Si para eso nos pusieron ahí, tranquilos, dicen los religiosos. Nosotros vamos a convencer a sus jefes y los vamos a poner a salvo. Tengan este dinero, mucho dinero, dice, que les dieron. Y eso hicieron los guardias. Dijeron que sus discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo. Y nos dice Mateo que ese dicho se había divulgado entre los judíos. Oye, ¿por qué está la tumba vacía de Jesús? Ah, porque sus discípulos lo robaron. Pero qué interesante. Incluso los que no creían en Jesús, incluso los que rechazaron a Jesús, dan testimonio de que la tumba estaba vacía. ¿Por qué? Porque la tumba estaba vacía. No había nadie adentro. Y los guardias lo sabían, porque Cristo Jesús resucitó. Toda la gente después se creyó la mentira de que sus discípulos se habían ido a robarse el cuerpo de su maestro. Pero qué interesante, los discípulos todavía ni creían en la resurrección. En este momento los discípulos están dudosos, y nos lo va a decir Mateo. Están dudosos, no saben qué ha pasado. Y finalmente se encuentran a su maestro y dieron la vida, sellaron con sangre su testimonio. Esos discípulos que dudaban, esos discípulos que huyeron, finalmente creyeron en Cristo Jesús cuando lo vieron resucitado y dieron su vida por Cristo. Ese es otro argumento infalible de la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, escúchame bien esto, si Jesús no hubiera resucitado, los que más lo sabían eran sus discípulos. Ellos se robaron el cuerpo, ellos se inventaron la mentira de que resucitó. Si alguien sabía que Jesús no resucitó, eran sus discípulos. Y sin embargo, fueron ellos los que no solo proclamaron la resurrección. Cualquiera puede decir, se inventaron esa mentira, se robaron el cuerpo y se inventaron esas ideas. Pues, ¿qué crees? Murieron por esas ideas. Murieron por esa fe. Nadie muere por una mentira sabiendo que es mentira. Hay gente que muere por una mentira creyendo que es verdad, pero nadie muere, nadie da su vida por una mentira sabiendo que es mentira. ¿Por qué murieron? ¿Por qué dieron su vida? Por lo que creían, porque lo creían de todo corazón. Porque lo habían visto, porque había cambiado sus vidas. Los discípulos de Jesús sellaron con sangre su testimonio. Es absurdo pensar que ellos se lo inventaron. ¿Para qué se lo van a inventar? ¿Para tener fama, poder, reputación? Todo lo contrario. Lo que obtuvieron fue persecución, el odio de la gente, y los mataron finalmente a todos por su fe.
Ellos estuvieron dispuestos a dar su fe. ¿Por qué? Porque la creían. ¿Y por qué la creían? Porque es verdad. Mientras tanto, los líderes religiosos habían inventado, habían hecho hasta lo imposible, habían gastado dinero para que no se proclamara la resurrección de Cristo Jesús. ¿De cuáles vamos a ser nosotros, mi querido hermano? Te pregunto, ¿de cuáles vamos a ser nosotros? ¿De los que niegan la resurrección? ¿De los que rechazan a Cristo Jesús? ¿De los que se inventan mentiras para no creer en la resurrección? Hay gente que se inventa filosofías. No, lo que pasa es que los que inventaron a Cristo Jesús y se inventan un montón de teorías conspiratorias con tal de no creer en Jesús, con tal de no dar su brazo a torcer, con tal de no caer rendidos a los pies de Cristo. ¿De cuáles vas a ser tú, mi amado hermano? Déjame te digo 3 desafíos para terminar este devocional. Número 1, cree en la resurrección, aunque el mundo la niegue. Los sacerdotes, los fariseos querían negar la resurrección. Aunque el mundo niegue la resurrección, mi querido hermano, cree en Él, porque es verdad. Número 2, cree en Cristo Jesús, aunque el mundo lo rechace. Los guardias prefirieron dinero y decir una mentira que creer en Cristo Jesús. Habían visto a los ángeles, habían visto a Cristo resucitado y prefirieron el dinero y contar una mentira. Por el contrario, los discípulos dieron su vida por Cristo Jesús. ¿De cuáles eres tú, mi amado hermano? ¿De los que prefieren las comodidades de este mundo o de los que da su vida y se entrega por Cristo Jesús? Y número 3, cree en el Evangelio, aunque el mundo lo falsifique. En este mundo se inventan mentiras, como las que inventaron aquí los sacerdotes y la guardia. No, sí que sus discípulos vinieron y se robaron su cuerpo. Este mundo inventa, falsifica el Evangelio. Tiene falsos evangelios, malas noticias, otras noticias. Este mundo nos va a decir que la verdad se encuentra en tu corazón. La verdad se encuentra en no sé qué filosofía, o en no sé qué ideología, o en no sé qué partido político, o en no sé qué presidente. Falsifica las buenas noticias, pero hay una sola buena noticia verdadera, y esa es que Cristo resucitó, y ese es el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Mi amado hermano, cree en la resurrección aunque el mundo la niegue, cree en Cristo Jesús aunque el mundo lo rechace, y cree en el Evangelio aunque el mundo lo falsifique. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, porque enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz y a resucitar con poder, y de verdad resucitó. Lo creemos por los testimonios, por las evidencias, pero sobre todo porque confesamos con fe que Cristo Jesús es el Señor y que Él resucitó entre los muertos, que vive y reina para siempre. Permítenos creer en Él todos los días de nuestra vida y seguirlo todos los días de nuestra vida. En el nombre santo de Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.